¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino, ya me conocen y voy a hacer acá otra predicción de tarot por sí o por no, pero una predicción extensa donde van a tener todo tipo de detalles, así que no se muevan de acá, las energías están propicias hoy, así que vamos a ver si lo que preguntan es sí o no. Recuerden que pueden preguntar lo que quieran y además de eso, bueno, dentro de los ámbitos que respondo, ¿no? O sea, voy a responder de amor, voy a responder de dinero, voy a responder de trabajo, de estudios y voy a dar un mensaje espiritual para cada una de las opciones. Recuerden también que pueden elegir para cada piedra una pregunta diferente y usar toda la lectura. Así que bueno, bienvenidos sean, bienvenidos y un saludo muy grande también a mis consultantes de España, de México, de Chile, del resto de Latinoamérica y también de Argentina. Así que un saludo muy grande a todos ellos, espero que estén muy bien y vamos ya mismo a ir armando esta lectura. Ya estuve mezclando durante bastante tiempo antes de comenzar el video y hoy vamos a tener piedras, hoy es más clásico, hoy no, bueno, nunca sé si voy a hacer bromas durante la lectura, ya saben ustedes que tengo un estilo que, bueno, me gusta a veces bromear o me gusta... y no quiere decir que no me tome en serio las lecturas, no me las tomo absolutamente en serio, pero trato de divertirme un poco y de divertirlos a ustedes, así que esa es la idea. Voy a ir acomodando un poquito todo esto ya, tratando de hacerlo más equitativo. Hoy no vamos a tener nada que nos perturbe, no va a haber oráculos, vamos a ir simplemente a las cartas y lo importante es el contenido, como siempre. Ya saben también que en este canal no se subestima a los que se suscriben, así que suscríbanse para tener novedades de mis próximos videos y que si las cosas salen que no, o no sale lo que ustedes querían que se dé, yo les voy a decir lo que realmente sale. No voy a ser condescendiente con ustedes, creo que me entienden lo que trato de decirles. Y los que están en el canal ya lo saben, así que saludo muy grande también a la gente que dona al canal, es muy importante para mí, porque me permite seguir haciendo los videos, la gente que colabora ya sea en el PayPal, la gente de España o de México, y también de argentinos que viven por el mundo, y también al CBU acá en Argentina, así que muchas gracias a todos. Bueno, creo que ya les comenté todo lo que quería comentar. ¿Qué les iba a decir? Bueno, eso, que estoy contento, espero poder seguir por un tiempo. Son muy pocas la gente que colabora, pero no por eso es poco valiosa, ¿no? Así que vamos a ver qué nos sale para esta lectura. Creo que ahí los tengo más o menos ordenados. A mí me gusta arrancar ordenado, después hago un desastre con esto, ¿no? Después lo corro todo. Ahí está. Están un poco torcidas. Siempre me pasa un poquito. Ahí lo voy a acomodar. Las voy a hacer al revés. Me voy a acomodar las cámaras, voy a acomodar las cartas, voy a acomodar la cámara. Pero bueno, ahí más o menos está ordenado. Vamos a ver dónde ubico las piedras. Voy a empezar con la piedra negra hoy. Voy a poner la piedra roja. No voy a hablar de las características de las piedras y todo, porque voy a perder mucho tiempo si no. Piedra blanca. No, a la blanca la voy a poner acá. Acá voy a poner a la famosa piedra rosa. Y acá a la famosísima piedra azul, muy elegida, de las más populares dentro de los videos. Así que unos segundos los voy a dejar que elijan alguna de las opciones y ya mismo estamos contestando. Me quedo unos segundos callados. Callado, no callados, a menos que tenga otros acompañantes esta noche acá. Así que vamos a empezar. Hagan la pregunta, cada una de las piedras si quieren, lo que sea, unos segundos, y elijan cuál de las los atrae más, ¿no? Fíjense muy bien, es un momento muy importante de conexión con la lectura, aunque fuera en video, y aunque este video fuera de hace 2 años, es nuevo, pero no importa, porque todos los videos sirven igual, son atemporales. Así que traten de conectar con la piedra y con la pregunta. Es muy importante eso para que les toque la opción correcta, ¿sí? Bueno, creo que me entienden. Recuerden siempre también que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Entonces, todo lo que salga, tanto para bien o para mal, no hagan acciones que los modifiquen si quieren que eso ocurra,
y busquen de qué manera cambiarlo si quieren torcer esa negatividad en la respuesta. Me quedo callado, elijan la opción. Bueno, supongo que ya habrán elegido, así que voy a sacar piedra roja primero por orden. Bueno, me queda una carta acá. Piedra roja, la voy a sacar. Voy a sacar la rosa también, se va para acá. Y tenemos la blanca y la azul, así que también nos van a esperar fuera, acá, fuera del tablero donde hoy tiramos. Y vamos a darle preeminencia a la piedra negra. Así que fundamentalmente tengo muchas chicas en el canal, así que a veces les digo chicas, no es por nada. A los chicos que quieran ver las respuestas también, recuerden que es al revés. Así que piedra negra, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Voy a mezclar solo un poco para despertar a las cartas. Y vamos a ver ya la respuesta. Vamos a poner, voy a cortar primero. Voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para la piedra negra. Vamos a ver qué nos sale. Las tengo acá. Y voy dando las vueltas. Tenemos un paje de espadas, el 5 de espadas, el 4 de pentáculos, el 7 de copas y finalmente el paje de copas. Bueno, bastante interesante la lectura de la piedra negra. Nos habla de algo muy importante que ahora lo vamos a entender y creo que ustedes se van a identificar en esto, lo van a comprender. Vamos primero al tema del amor, de la pareja. En el tema de la pareja hubo, de parte de ustedes, chicas, esta carta, ¿no? O sea, el paje de espadas. El paje de espadas nos habla de estar medio en una nube, ¿no? Estar medio como en el cielo, estar, como dicen en Argentina, un poco colgados, ¿no? Pero no en el sentido del uso de drogas, sino en algo similar, pero más sin los perjuicios, ¿no? O sea, estar como con la mente, ¿no? Caminando por una cuerda floja, con un libro, con bombitas en forma de globo. Nos habla de creatividad, nos habla de haber estado muy expuestos de alguna manera afectivamente, ¿no? Sería esa frase que a veces usamos de creer en los pececitos de colores, ¿no? O ser de un poco inocentes. Nos habla de que muchas veces han sufrido decepciones en ese sentido. Fíjense que la carta que está al lado, esto los describe, ¿no? La carta que está al lado tiene que ver con haber sentirse defraudado, sentir que el otro se burló de nosotros, haber sufrido ese tipo de situaciones desagradables, ¿no? Y haberse vuelto muy reticentes a partir de eso. O sea, está la cartera, la chica cuidándola, ¿no? O sea, como decía Poncela, no sé si recuerdan al escritor Poncela, que escribía novelas románticas en broma, que decía: yo no le doy más el corazón a nadie porque se lo he dado muchas veces y me lo han devuelto en mal estado. Decía, bueno, eso es lo que pasa acá. Enrique Jardiel Poncela, un gran escritor español que no sé, los que puedan leer alguna novela romántica de él, era un autor de obras de teatro, también no voy a contar toda la historia. Me gusta siempre contarles algo de algún libro, de alguien. Son muy estéticamente bellos sus escritos de novela, y además de eso un sentido del humor excelente, ¿no? Una descripción hermosa. Así que bueno, como decía Poncela, yo no entrego mi corazón porque lo he entregado muchas veces y me lo han devuelto en muy mal estado. A esta chica que las representa, chicas, le pasa lo mismo. Ha sido defraudada, tal vez a veces no quiere dar vuelta a ese tema, pero es algo que está muy dentro de ella, ¿no? Y ahora está el 7 de copas. El 7 de copas tiene que ver con una elección afectiva, tiene que ver con un momento donde esta persona que de alguna manera tiene una pérdida de confianza en el amor o en las relaciones, incluso en pequeñas relaciones donde uno espera la lealtad del otro, le cuesta decidirse, no sabe si su elección afectiva está bien, está mal. O sea que la pregunta que están haciendo tal vez venga por ese lado y me cuente un poco esta historia. Y en la última carta, es una carta muy parecida de alguna manera a esta,
donde termina la lectura, ¿no? Hablamos de un paje de espadas y de un paje de copas. Fíjense que son dos pajes exactamente, y que uno tiene que ver con mostrarse desde un lugar inocente o un poco soñador al mostrarse como uno es, que es la última carta, que es el paje de copas. Por lo cual, si yo les tuviera que contestar a lo que preguntaron, el paje de copas es una carta de emocional buena. Así que la respuesta es sí a lo que preguntaron en el amor. Pero, como les digo siempre, tengan en cuenta todo esto, porque todo esto puede influir, esta idea de cargar con decepciones, de haber sido un poco, de no entregarse tanto, ¿no? El ejemplo que les daba con lo de Enrique Jardiel Poncela, y este tema final, que sería el consejo también que les dan las cartas a ustedes, que es que más allá de las decepciones que hayan tenido, sigan siendo ustedes mismos. No sirve armar una relación de pareja o una relación de una aventura que dure un poco más, o sea, no necesariamente tiene que ser una pareja formal. Siempre estará mejor si ustedes son ustedes mismos y no tratan de fingir para que el otro se sienta más cómodo. O sea, salgan desde ustedes, como en esta carta del paje de copas, para llegar al otro. Es muy importante eso. Así que, si me preguntan si una relación va a ir bien, la respuesta es sí. Pero manténganse siendo ustedes mismos, no empiecen a callar, no empiecen a guardar rencor, que después ese rencor termina de alguna manera arruinando todo. Si me preguntan si le gustan a alguien, la respuesta es sí. Tal vez ustedes no ven esos signos de que le gustan a alguien porque han sido decepcionados. Entonces esa carga hace que estén también negativos con ustedes. Eso es lo que hay acá, lo que tienen. Las elecciones de amor, si el problema y la pregunta que hicieron tiene que ver con dos personas, o tiene que ver con dos amores, ¿sí? La respuesta por sí en ese caso sería que decidan aquel amor con el que ustedes se sienten más ustedes mismos, con el que pueden ser, pueden cometer errores, con la persona que tal vez los entiende, con el que se sienten más identificados, no con el que esté impuesto tal vez cultural, social o familiarmente. Eso es lo que hay acá y lo que se ve claramente en esta entelequia amorosa que nos presenta la piedra negra. Lo que vemos acá es eso. Si me preguntan si alguien va a llamar, la respuesta es no. Si va a aparecer en redes, si va a volver a contactarse, la respuesta no es sí, es no en este caso. Y lo que indican las cartas es que ustedes deben tomar esa iniciativa. Yo no conozco las circunstancias por las que dejaron de hablar, pero tal vez tenga que ver con algo que ustedes han hecho. No digo que sean culpables de nada, sino que tal vez se hayan separado ustedes mismos de la persona o hayan querido hacer alguna especie de prueba a ver si reacciona. Bueno, eso es lo que hay acá. Si lo que me preguntan es si van a conocer a alguien, la respuesta es sí, el mismo consejo. Sean naturales, exprésense, nadie va a pensar que son tontas ni nada. No hay cosa más atractiva que una persona siendo ella misma. Todo se ilumina y todo es mucho mejor. Perdonen por mis consejos, a veces parecen como muy... pero realmente creo en esas cosas que les comento, ¿no? O sea, me ha costado muchos años entenderlas, así que trato de transmitírselas. Y también he sufrido cosas similares, no crean que uno no las tiene también encima. Pero creo que la mejor actitud ante la vida, aunque nos rompamos, aunque parezca que ganan los demás, los que están en la oscuridad o los que de alguna manera se burlan, ¿no? Todo eso no ganan, sépanlo. Sépanlo, les quiero dar esa buena novedad. Pero bueno, en el amor todo es que sí, salvo el tema de que se comunique o aparezca una persona. Es no, y tienen que hacerlo ustedes. Entiendan que también muchas veces la gente es muy inmadura, no lo tomen a mal, es una crítica que hago a estos tiempos, no es a ustedes en forma personal, pero están siempre esperando que el otro haga. Y nos tenemos que hacer una pregunta a veces cuando esperamos demasiado de una relación o de un amor, si realmente merecemos como héroes esa situación, ¿no? O sea, pedimos amores increíbles, donde todo sea especial, y no somos especiales nosotros, somos igual a todo lo demás, esperamos que el otro mueva la pieza y no hacemos nada, ¿no? Y no nos convertimos en personajes interesantes de nuestra propia historia, ¿no?
Así que bueno, más allá de todo lo que le dije del amor, espero que me hayan entendido, Piedra Negra. Vamos al dinero. En el dinero la respuesta es sí también. Y nos da el recordatorio de ahorrar algo de dinero. O sea, si me están preguntando por una inversión o algo de dinero, es guarden un 50% y el otro inviértanlo, si es lo que van a hacer. Si me preguntan si va a haber un aumento de sueldo, un aumento de ingresos, de las ventas, si tienen algún tipo de emprendimiento económico o emprendimiento personal, la respuesta es sí. Si me preguntan por algo muy grande, por un crecimiento económico muy personal en sus vidas, la respuesta no es tan sí. Faltan hacer algunas cosas para que esto ocurra. Tal vez están pretendiendo demasiado, ¿no? Y ustedes saben que tienen que hacer un recorrido de juntar el dinero. No es tan simple. Si me preguntan por la parte de, como les decía, de dinero, la respuesta es sí. Pero es un sí con pausa, ¿no? Un sí tranquilo, no es un sí con furor. Así que lo tienen acá. Si lo que me preguntan es por el tema laboral, la respuesta también es sí. Me habla de que justamente otra vez de elegir, ¿no? De esta carta donde la persona está eligiendo, tal vez tengan que buscar, si es que están buscando trabajo nuevo o un nuevo emprendimiento, seleccionar mejor la actividad que van a hacer. Es como cuando uno dice, yo voy a hacer esto y son demasiadas cosas. Hay que apuntar a un solo tema en esa búsqueda laboral y no a 4 cosas que ustedes, si bien pueden desempeñar ese trabajo, no es interesante para poderlo conseguir. Tienen que centrarse más en una de las actividades. Ustedes verán cuál es la mejor o se lo pueden preguntar a la siguiente piedra. ¿Es mejor esta actividad para desarrollar? Bueno, tienen la negra, pueden elegir otra de las piedras. Eso es lo que hay. En el tema laboral, si me preguntan si van a conseguir empleo, la respuesta es sí. Falta un poco todavía, falta un poco. Sale también la decepción, no hace falta ya con lo del amor, ya se enteraron cómo es esta parte. Ustedes hicieron algo que estuvo muy bien, pero no les fue tan bien. Trataron de poner creatividad, de hacerlo de una manera buena, pero no fue tan fácil. Así que eso es lo que hay acá, Piedra Negra. Para los que me preguntan sobre el tema de laboral, ya le dije sí. Para el estudio, la respuesta es sí también. Si están eligiendo materias, si están eligiendo materias, fíjense cuál es la materia del orden de asignaturas número 5. Eso es lo que les digo. Y den esa materia. Se los digo así, ustedes me entenderán. Hagan 1, 2, 3, 4. Esta es la que tengo que rendir. Si están en duda de una de las materias, la que dejaron en el puesto número 5, esa tienen que agregar a las que ya piensan rendir. La respuesta es sí. Van a probar, aunque no va a ser una gran gesta. Pero bueno, eso es lo que hay. Y vamos al mensaje espiritual ahora, ya que muchos me dicen en el canal que les gusta el mensaje espiritual. El mensaje espiritual o de crecimiento personal, porque a mí no me gusta tanto hablar del universo, ya saben, tiene que ver con esto, ¿no? Con exponerse, con lo que ya hablamos, con mostrarnos inocentes, soñadores y decepcionarnos, volvernos muy cerrados porque esto nos lastimó y volver a elegir, volver a mostrarnos al mundo. Eso energéticamente es fundamental, o sea que para el crecimiento personal o tanto para el crecimiento espiritual de ustedes, muchas veces creen que el camino espiritual, como les digo, son todas cosas bellas y el universo, no es tan así. Hay que pasar momentos duros también para aprender y para adquirir sabiduría. Y lo que se ve acá es decepciones, tener que esconderse de alguna manera, pero en la elección de volver a mostrarse es el verdadero triunfo sobre nuestra espiritualidad y sobre nuestro crecimiento personal. O sea, el triunfo no está ni en la decepción ni en el éxito, está en el volver a poner la mejilla, así como lo hiciera en el caso de la religión Cristo, ¿no? O sea, ofrecer la otra mejilla. Eso es lo que está acá. Así que muchas gracias, Piedra Negra. Espero que pongan like. Los que pueden colaboren al PayPal o al CBU, que se los voy a agradecer para poder seguir compitiendo en esto, que hay muchos tarotistas. Es bastante complicado que el canal crezca y yo trato de crecer. No me gusta la mediocridad, Piedra Negra. Les mando un saludo muy grande a todos.
Bueno, acá tenemos la piedra roja. Vamos a ver si lo que preguntaron para la piedra roja es sí o es no. No es tiempo muerto, solo estoy prendiendo un saumerio. Así que ya lo tienen acá. Tenemos la piedra roja, la voy a colocar acá ya tranquilamente. Voy a mezclar solamente un poquito, para despertar las cartas. Y ya vamos a ver, piedra roja, si lo que preguntaron es sí o es no. Hoy voy a hacer, les comento algo, a veces me pasa que las últimas piedras las hago más rápida. Hoy voy a hacer más lenta las últimas piedras. Porque quiero estar más, que ustedes se lleven un comentario más largo, ¿no? Que por ahí la primera piedra hablo mucho y en la otra no. Y este canal no es un canal para gente a la que le gusta que hablen poco. O sea, a mí me gusta darles lo mejor que tengo a cada uno de ustedes. Así que un saludo muy grande, sobre todo el cariño que me da mucha gente de México que me ha escrito la semana pasada, y también de Estados Unidos, que me han escrito. 2, 3, 4 y 5 cartas. Gente muy cálida realmente, conozco a través de este arte del tarot, ¿no? Hay gente con la que uno parece que la conociera extrañamente de toda la vida, ¿no? Pero bueno, alguna vez voy a hacer algún vivo para charlar con ustedes y contarles estas cosas. Ahora seguramente quieren la lectura. Vamos a ver qué hay. Tenemos, hablando de exponerse, ¿no? Veníamos de la carta negra donde se hablaba de la exposición. Y acá tenemos el juicio final. Vaya exposición la del juicio final. Vaya, digamos, de alguna manera valentía de ustedes de mostrarse en el amor o en lo que sea de esta manera. Son personas muy extrovertidas, el hierofante, muy buenas cartas para esta pregunta. El 9 de bastos, ¿a dónde nos llevará todo esto? 8 de copas. Y la última carta es un 8 de pentáculos. Atención los que van con cuestiones económicas, Pero en el amor también, en el amor, la respuesta que tengo para decirles es un sí suave. Yo siempre les digo si es un sí rotundo, si es un sí suave o si es un sí que puede caer en no en cualquier momento. No es que sea un no, es que ustedes están más, se lo voy a decir, no voy a dar muchas vueltas. Están para más, chicas. Están para más, no están para esto, No están para tener que dejar sentimientos de lado, para tener que ver cómo arreglan su trabajo porque la otra persona no sé qué le pasa, para esperar a que se comuniquen. Ustedes tienen el juicio y el hierofante. Estamos hablando de un nivel de cierta sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría sabemos que tiene que ver con ya conocer las cosas, con haber vivido experiencias. Entonces tenés que estar haciéndose las tontas solamente porque esta persona por la que estén preguntando no reacciona. Me parece que están para más. Después ustedes sabrán por qué motivo eligen a esta persona. Pero bueno, lo que se ve un poco es eso, ¿no? Esta idea, una persona que me viene con estas cartas empezando una relación, con el juicio final y con el hierofante, sabiduría, más mostrarse y trascender desde uno mismo. Pero tenés que estar planeando cosas medio estratégicas para quedar bien parado con otra persona, me parece que no les conviene. Ya saben que yo siempre tengo la mayor sinceridad con los temas. Obviamente cada una habrá hecho una pregunta que dirá no se parece a lo mío. Yo creo, nunca vieron que yo nunca hago esa aclaración de si esto no te resuena, pues yo sé que les resuena. Porque lo sé, porque sé que eligen la opción correcta, porque esto no es una lectura igual que las que pueden ver en otros lados. Pues yo le pongo mucha energía a esto. Así que sé que esto les pasa. Por eso les hablo de esa manera, como si estuviera tirándole las cartas a ustedes una por una. Es lo que veo acá. Y estar planeando para esto, para mantener este orden. Si están casadas lo mismo, ¿no? Se están como siempre teniendo que planear y esto. Y ustedes saben que estuvieron para más. Ahora la respuesta la tienen ustedes, si van a seguir o no en una situación. Yo la única respuesta que les puedo dar, que lo que preguntaron es un sí, pero es un sí suave. Es un sí donde los sueños no terminan de estar, donde lo que uno esperaba no termina de ser igual que lo que imaginó. Así que eso es lo que hay acá. Si preguntan si la persona va a llamar o va a aparecer o va a intentar comunicarse, la respuesta es sí. Si preguntan si le gustan a alguien, la respuesta es sí. Si van a conocer a alguien, también la respuesta es sí.
Ahora esa persona que van a conocer no tiene el nivel afectivo, ni la experiencia, ni la sabiduría que ustedes tienen. Y no es por hablar bien de ustedes, porque saben que yo cuando me sale una lectura de una cuestión infantil o para madurar, yo se las digo, pero bueno, esta persona no está a la altura, la que van a conocer. Igual pueden pasarla bien, acá no todo tiene que ser para formalizar una relación, ¿no? Se pueden divertir, se pueden pasarla bien, aunque no se ve muy divertido esto, ¿no? Se lo digo un poco desde ahora. Tal vez la próxima, después de esta persona que conozcan, sea mucho más interesante. Así que para el amor todo es sí, y es un sí suavizado, es un sí donde tienen que poner mucho de ustedes para que la cosa funcione. Vamos a responder del dinero. Acá la cosa cambia. Es un sí grande el dinero. Tenemos el 8 de pentáculos. Si me están preguntando por una empresa, por un emprendimiento personal, esta es la carta, la que sale al final, mírenla bien. 8 de pentáculos. ¿No les suena a la chica con la manzana? Todo lo que hay alrededor, el dinero en el aire. Es la carta del emprendimiento. Es la carta de un negocio. Es la carta de llevar adelante nuestros sueños en lo laboral. Así que la respuesta, si tiene que ver con eso, la pregunta de alguna de esas cosas, la respuesta es un sí enorme. Es muy sí. Han planeado, han actuado con sabiduría, han puesto cosas personales en ese trabajo y psicológicamente, a nivel del 8 de copas, de esta chica que abandona sentimientos negativos para expresarse, lo han hecho genial. Así que se lo merecen. La respuesta es un sí gigante en lo económico. Si preguntan si van a ganar dinero con el emprendimiento que están haciendo, es la pregunta ideal para esta respuesta. Es un sí enorme. Si preguntan si van a tener aumentos, la respuesta también es un sí en su sueldo, en su salario. No sé, creo que sí, que en España también le dicen salario, ¿no? No estoy seguro si le dicen salario o sueldo. Pero bueno, creo que me entienden igual de qué hablo. Si me preguntan si van a incrementar las ventas, los comerciantes, la respuesta es sí. Viene fin de año también, así que espero que todo ande mucho mejor. Fue un año difícil para todos los países este año. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lo digo por España y por México, ¿no? También que han tenido momentos difíciles. Argentina ya directamente ni opino, pero bueno. Lo pueden ver en mi otro canal, lo que opino, donde hago predicciones. Así que bueno, esto es lo que hay acá. Y en el dinero muy, muy bien esta pregunta que han hecho. Si preguntan también si adquirir una propiedad, cuándo tendré mi casa propia. Bueno, la verdad que todo viene encaminado a que esto se cumpla. Es muy buena la respuesta. Por supuesto que tienen que seguir actuando con esta lucidez y arriesgando, como han hecho siempre. Porque yo sé que están de otro lado y son mujeres que han tenido su riesgo, su energía puesta en las cosas. Si no, no estarían acá, ya se habrían aburrido, habrían ido a TikTok. Así que bueno, eso es lo que hay. Así que chicas, ya lo saben, muy bueno para el dinero. Para lo laboral, la respuesta también es sí, no es tan bueno como para el dinero. Todavía, en este caso, emocionalmente tienen que curar este periodo. Tanto sea para cambiar de trabajo, para conseguir un nuevo trabajo, o si están desocupados, ¿no? Pero la respuesta es sí en toda pregunta laboral que hagan. ¿Me conviene ese trabajo, por ejemplo? Sí, les conviene, se van a sentir sobre todo muy cómodas con ese trabajo. Lo van a manejar de una manera que las va a sorprender. Si tienen algún miedo de decir, no sé si lo voy a poder hacer, tranquilidad, tranquilidad que todo va a andar bien. Así que eso en el trabajo. Excelente también la respuesta para exámenes, es un sí enorme, sí enorme. Esto es lo único que anduvo flojo un poco para el amor, pero para lo demás es muy, muy terminante. Y el examen es muy bien, sobre todo son muchas materias, pueden con todo, chicos. Adelante, o chicos, bueno, si están leyendo la lectura hombres, cada vez veo menos hombres en el canal, pero bueno, no sé. Vengan, chicos, vengan también, así saben qué consejo le doy a las chicas que salen con ustedes también. Bueno, eso es lo que hay acá. Y el lenguaje espiritual o el proceso espiritual que indican estas cartas, el mensaje que hay a nivel de espiritualidad que nos cuentan, tienen que ver con otra cosa de la que no hablamos. Tienen que ver que por más que ustedes salgan de ustedes mismas, o sea, se expresen con sabiduría y planifiquen y se preparen emocionalmente, hay que hacer. Hay que hacer. El 8 de pentáculos obliga a hacer. O sea que todo camino espiritual también o de crecimiento personal
tiene que ver con el hacer. Hay un momento donde, como dicen en España también, la paja mental ya no funciona mucho, la paja mental. O sea, la paja mental se tiene que convertir en hechos. Hagan cosas, aunque fracasen. O sea, quieren escribir el libro, bueno, que escríbanlo y me lo digo a mí también, ¿no? Y publíquenlo, aunque vayan a una librería a tomar un té a la tarde y lo vean 3 amigas, háganlo igual, porque quedó, ya está, y se lo sacan de encima y vamos a otra cosa. Y se terminó esa impronta de voy a, tengo que. Yo estoy hablando mucho últimamente de eso porque me noto que estoy un poco atrapado en el tengo que. Cuando alguien me pregunta por algo, le digo, sí, tengo que arreglar el auto, tengo que hacer tal cosa, y no lo estoy haciendo. Así que les indico que hagan todo lo contrario que en mi caso hago yo. Eso es el camino espiritual que nos habla esta piedra roja. Como les dije, pongan like, si pueden suscríbanse al canal. También voy a poner algo de miembros en estos días también, para los que quieren ver. Así que un saludo muy grande, gente de España, de México, de Uruguay también, de Ecuador, que tengo lectores en Ecuador, gente que consulta conmigo de Ecuador. Pero bueno, vamos ahora a la piedra rosa, una de las preferidas del canal siempre. Acá la tenemos, a la piedrita rosa. Va a ir a descansar el sueño de los justos ahí dentro de ese ópalo verde que tengo ahí. Voy a mezclar solamente un poco y piedra rosa, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es qué o es no. Lo mezclo un poco. Vamos a poner las 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hoy estoy que me gusta desarrollar las lecturas, así que aprovechenme porque el día que estoy como más cansado o me salen lecturas que no son tan complejas, hoy están muy complejos, yo estaré así, no sé. Vamos a ver qué sale. Hablando de complejidad, no esperaba tanto, gracias Piedra Rosa. Me mando un 3 de espada, miren lo que es la carta, ¿no? O sea, yo hablando de estos temas y miren lo que me sale. Así que bueno, voy a tener que encarar con ustedes este 3 de espadas, que es la primera carta que hay. Vamos a ver cuál es la segunda carta. Bueno, por lo menos tenemos al rey de bastos acá presente. La reina de bastos, una maravilla estas 2 cartas juntas. Tenemos el 3 de pentáculos y el caballo de bastos. Qué cosa. Yo le pondría un título. Voy a empezar a hacer eso un poco también en mis lecturas antes de decirles el sí o el no. ¿Saben qué título tiene esto? Y se los digo por la pregunta que hicieron. Ya se terminó el dolor. El dolor terminó. Esta imagen que están viendo acá, se terminó. Basta de esto. Esta carta no va más. Ahora tenemos una persona presente. Tenemos alegría de nuevo con la reina de bastos. Podemos colaborar con otros, hacer tareas con otros y la felicidad reina por encima de otras cosas con este caballo de bastos. Fíjense que las cartas ya solas les cuentan la historia, ¿no? Esta es la carta final y es la que me dice que es un sí enorme en el amor, lo que están preguntando. Piedra Rosa no decepcionó la piedra que tiene tanta popularidad en el canal. Ahí la tenemos, así que Piedra Rosa, el caballo de bastos nos dice que es un sí a todo lo que hayan preguntado en el amor. ¿Le gusta a esa persona? Sí, absolutamente. Sobre todo apliquen a hacerla reír a esta persona. Es un poco mamotreto este muchacho que está acá, el rey de bastos, pero está dispuesto a darles todos los caprichos que ustedes quieran, en el buen sentido del capricho, lo digo, ¿no? Porque son encantadoras, ¿no? La reina de bastos cubre a cualquier mujer del encanto de la sonrisa, del encanto de la alegría, del encanto de la magia. Yo lo hablo siempre, digo, hay tantas mujeres tan bellas que a veces hacen una especie de especulación con sus caras de amargura, ¿no? Como diciendo, acá con mi peor cara y sin embargo me miran. No hagan eso, o sea, brillen porque tienen para brillar como esta reina de bastos y este caballo de bastos. O sea, tenemos la reina y el caballo de bastos. Buenas noticias también llegan sobre el amor. Eso, el caballo de bastos está vinculada de alguna manera esta chica que toca el tambor y ríe con la llegada de noticias. El caballo brioso llega y les dice, quiero verte y quiero estar con vos.
Así que sépanlo también. Muy buena recomendación. En el amor todo lo que pregunten es sí, como yo les dije, para hacer tareas o si son mamás, que hay muchas también, ¿no? Yo a veces no hablo específicamente de un tema, mamás solteras, por ejemplo, acá tenemos la mujer con la niña, y a mí me da la impresión que este no es el padre de la niña, así que pueden compartir con sus parejas, y ya tienen, obviamente no es poner a los hijos todo el tiempo, pero sí, si tienen una pareja realmente formal es un buen momento también para presentarlos o para que hagan alguna actividad en común, si están teniendo una pareja ahora nueva, y bueno, si preguntaban por eso. Como les dije, todo en el amor es sí. Si preguntan si la persona va a volver a llamar, sí. ¿Cómo no las va a llamar? Si pocas personas hicieron reír tanto a este señor, o al revés, ¿no? Si es un muchacho que me pregunta, esta chica los hizo matar de risa, chicos. Así que no van a dejar, no se van a olvidar de ustedes. Eso le queda acá. Y este dolor, por favor, olvídenlo, porque están muy lejos, gracias a Dios, de esta etapa. Así hayan pasado 2 meses, 1 mes o 7 años. Están muy lejos. Olvídenlo y miren qué bonito viene el futuro para ustedes. Hay que saber disfrutar también, no solo saber sufrir. O sea, muchas veces hay gente que aprende a sufrir pero no aprende a disfrutar. Y es muy importante para ustedes estar en ese momento. Todo es sí en el amor. Todo es diferente gracias al amor, decía un músico argentino. Bueno, vamos acá con esto para el dinero. En el dinero también la respuesta es sí. Nos habla de que eso que esperaban ocurre, si están por cobrar algún dinero, si hay algo que se acerca a ustedes o están esperando de ese lugar, un aumento, cualquier cosa de esas ya prácticamente está. Me están diciendo que están en un momento muy malo económicamente. Acá tenemos esta carta, pero todo esto va a cambiar y la respuesta es sí en lo económico. Voy a vender más, sobre todo para los que tienen comercio. Esta carta implica un poco el comercio, el 3 de pentáculos, ¿no? Nos habla de un comercio tal vez más interno, o sea, puede ser una empresa que abastezca a otras, o puede tratarse de un comercio para determinado fin específico, o un emprendimiento por redes, pero que tenga un público muy particular. Esos son los casos donde esto es más sí todavía, es más ventajosa la pregunta que hicieron en lo económico, de donde no imaginaban iba a salir el dinero. Hoy estoy tirando muchas frases, espero que las recuerden después de la lectura, porque todas son útiles. Así que es lo que hay acá y es lo que tienen. Vamos a ver, como le dije, sueldos, emprendimiento y finanzas también, que hoy no le dije nada a la gente de finanzas. Cuidado con Bitcoin, se los advierto acá para los amigos que siguen Bitcoin. Tengo un grupito de inversores jóvenes. Cuidado con Bitcoin, que para mí hasta $70.000 no para. Voy a hacer un video en mi otro canal de eso en cualquier momento, pero lo estoy viendo, siendo unas energías complejas. Bueno, es lo que tienen acá. Cuando digo $70.000, digo de baja, a la baja, desde los 125.000 que estuvo. Pero bueno, el que quiera opinar de Bitcoin me deja algún comentario. Me dice, a mí me interesa Bitcoin, cada tanto les voy a hablar. Piedra Rosa, vamos al tema del trabajo. El trabajo, la respuesta también es sí, sobre todo en trabajos que tengan que ver con grupos, ¿no? Trabajar en organizaciones, en empresas, en todo lo que tenga que ver con grupos de gente, asociaciones, en política también, porque no, aunque no me gusta mucho la política. Lo tienen acá, en colegios, enseñanza, todo lo que tenga que ver con eso, la respuesta es sí. También medicina podría ser, no van a poner a alguien operando acá, pero también lugares donde hay grupos de trabajo, donde hay equipos, todo ese tipo de trabajos tienen un sí enorme para conseguirlos o para cambiar de trabajo, administraciones, por supuesto también. Vamos a ver qué más hay. Tema de examen, la respuesta es sí, sobre todo si son 3 materias, las van a aprobar las 3, si son 3. Si no, tal vez aprueben una. Ese es el dato que les doy. Y el mensaje espiritual, bueno, el mensaje espiritual creo que ya lo expliqué un poco, y trata de eso, trata del dolor, y tratan de saber apreciar la vida, la luz y todo lo que nos llega después del dolor. Como les digo siempre, la espiritualidad no es un sendero de rosas, como muchos libros y muchos propulsores hablan en las redes, ¿no? De el sentimiento del universo y todo. Hay que pasarla un poquito mal para poder aprender y para poder ser espiritual. La espiritualidad no nace únicamente de lo bueno, nace de esa contraposición
y para poder amar hay que saber sufrir, como dice un tango muy conocido en Argentina. Para poder amar hay que saber sufrir. Entonces, si saben sufrir van a poder amar. Si no, van a llegar a una cosa media ahí que nunca va a ser importante. Así que mensaje espiritual para la piedra rosa. Tuvimos hoy que cumplió con su expectativa, con sus seguidores. Ya les digo, pongan like, compartan el video, cuéntenle a sus amigos que hay un tipo acá hablando de cosas por sí o por no, a sus amigas, si van a tomar un té, un café, una cerveza, y ¿sabes lo que dijo un tonto ahí en la red? Un tipo que habla con la voz grave, que parece tomó whisky, pero en realidad él dice que nació así, que tiene la voz grave, de verdad, que no es por el whisky, ni es por el cigarrillo, a pesar de que fume, que está mal. Piedra blanca, hoy no puedo parar de ver cosas en las piedras. Aprovechen, es una lectura muy buena, no está bien que lo diga yo, pero es muy buena dentro de las mías, pueden ser todas malísimas, digamos. Así que bueno, es lo que hay acá. Ayuden al canal, colaboren al CBU y al PayPal, gente de España, gente también de Estados Unidos, de la parte latina de Miami. Le mando un saludo a una señora que siempre me saluda, que ahora no recuerdo el nombre. Te mando un beso muy grande, siempre me decís que me ves desde Miami, en los comentarios. Los que sean de Miami también coméntenme a mí, que estoy en algún momento, voy a estar por ahí. Estoy muy cerca de cerrar algo en Miami, para ir por allá un tiempito. Después me vuelvo a Argentina, no puedo estar lejos de Argentina. 3, 4 y 5 cartas. Acá las tenemos. Y vamos a ver para esta piedra blanca, ¿no? Que busca cierta pureza, cierta idealización. Voy a tomar un trago de vida. Igual esta garganta se bancó ya cuánto, a ver. 41 minutos de hablar sin parar, sin tomar bebida. De ningún tipo. Reina de Pentáculos. Vamos a ver si lo que preguntó en el sí o no, piedra blanca. Muy buena carta, la hermosa Reina de Pentáculos. 10 de Pentáculos, hoy tienen todos los oros. ¿Qué pasa acá con el dinero? Ajá, acá vino el problema. Se viene la muerte y el renacimiento en el medio de la lectura. Pero el 3 de copas nuevamente aúna todo. Y el 9 de Pentáculos. Wow. Bueno. Le voy a poner un título. Hoy estoy queriendo también poner títulos a las lecturas. El título de esto es lo bueno cambió, todo es diferente, pero también este cambio es bueno. Ese es el título de esta lectura. Si les gusta lo de los títulos, díganmelo. Así lo sigo usando. A mí me divierte, pero nunca sé qué le divierte a la gente que mira, ¿vieron? Así que cuéntenme. No es por egolatría. Lo que hay acá es un sí. Si están preguntando por el amor, es un sí. Las voy a elogiar. Son unas diosas. Sale el rey, la reina de Pentáculos. O sea, están en un momento de atracción hermoso. Serenidad, erotismo y atractivo. ¿Qué más pueden pedir? También dan una imagen familiar. Y para las chicas que estén esperando formar una familia, que es lo que hay acá, es excelente el momento. Ahora, ¿qué pasó acá? Hubo un cambio de golpe. No sé si ese cambio tuvo que ver con el lugar donde están, tuvo que ver con la otra persona por la que están preguntando, si que preguntan por otra persona en el amor, tuvo que ver con alguna cosa que sucedió. Y ahí se teme que ese cambio haya hecho que esto no ocurra. Y en realidad hay que disfrutar de lo que se va obteniendo ahora, tanto en lo afectivo como en lo económico, como en el crecimiento, digamos, de enriquecerse dentro de una relación. No hablo solamente de dinero. Es el momento del disfrute. Esto tal vez venga más adelante y se una acá, ¿no? O sea, termine unido a estas cartas acá en la parte de acá. Pero este cambio modificó todo. No es culpa de ustedes, no es que han hecho algo mal, ni tampoco han provocado este cambio. Este cambio va a ocurrir igualmente. Así que la respuesta es un sí. Si preguntan si le gustan a una persona, la respuesta es sí, por más que haya cambiado de actitudes con ustedes. Si lo que preguntan tiene que ver con si una persona se va a comunicar, la respuesta es sí. También esta persona tiene mucho, las valora mucho. Realmente cree que ustedes tienen un montón de características interesantes y las cartas me dicen que sí las tienen porque arrancan con la reina de Pentáculos. O sea, así que quienes han elegido esta opción son gente muy atractiva, desde algún punto de vista lo son.
Así que eso es lo que hay acá. La respuesta es sí para todo en el amor. La persona me quiere, voy a conocer a alguien, la respuesta es sí. Y en el caso de la gente que tiene una expectativa por conocer a alguien nuevo, este cambio traerá afectos. Acá se ven tal vez lo que se puede identificar como salida como amigas. O sea, si les puedo dar un consejo es sigan saliendo con las amigas, ya van a conocer a alguien y tiene mucho de lo que ustedes buscan. Así que muy interesante y muy buena perspectiva. Eso es lo que hay acá. Lo que no les dije, para consultas personales pueden comunicarse por mensaje de Instagram conmigo. Yo les doy tanto material que después nadie se va a querer tirar las cartas, después de todo esto que saben ya. Eso es lo que hay acá. Así que bueno, Piedra Blanca, muy bueno en el amor. Vamos al dinero. El dinero supera lo que hay en el amor. El dinero realmente es sí enorme. Es un sí enorme, tiene un 9 de pentáculos al final de la lectura. Tienen el 10 de pentáculos, tienen la reina de pentáculos, sobre todo si son chicas empresarias o ejecutivas que trabajan en alguna empresa, en algún lugar, van a tener un muy buen desempeño y se vienen cambios en la empresa o en el lugar donde trabajan, pero no teman porque esos cambios las van a favorecer, que es lo que se ve acá con el 9 de pentáculos. Si bien no van a tener este 10 de pentáculos que es muy seguro el dinero, acá el dinero no va a tener tanta seguridad en el ingreso, pero es muy buena la posibilidad de crecimiento que hay por delante, chicas. Así que este cambio va a ser bueno finalmente y lo podrán decir dentro de algún tiempo. Para los que tienen comercio, la respuesta es sí, va a ir todo muy bien. Para los que tienen emprendimientos personales también. Para los que invierten en finanzas también. Este cambio los va a favorecer, van a poder sacar ventaja de esto y todo irá bien en lo económico. Los que preguntan si van a poder comprarse alguna cosa determinada, pagar vacaciones, bueno, ya saben, ¿no? Todas las preguntas económicas que tienen que ver con el dinero contante y sonante, la respuesta es un sí y siempre está este cambio. Tal vez lo vean ahora difícil, el cambio se producirá, podrán pagarlo. Eso es lo que hay acá con lo económico. Con lo laboral nos dice también que sí, han tenido que modificar muchas cosas, el ambiente donde van a estar es bueno, si es que van a cambiar de trabajo o van a tener un ascenso o lo que sea, es económicamente interesante, tal vez no sea lo que buscan a nivel profesional, pero van a tener buen ambiente de trabajo y van a tener también una ganancia económica que bien vale la pena, ¿no? Así que muy buena, la respuesta es sí para lo laboral, para aquellos que están buscando trabajo. Vamos ahora al tema de los exámenes, también es sí la respuesta, sobre todo si son 3 exámenes, ¿no? Los que tenemos acá, van los 3 abrazaditos aprobados. Así que muy bueno, para los que me preguntan sobre el mensaje espiritual. ¿De qué nos habla el mensaje espiritual acá? Bueno, tenemos el cambio en el medio, 2 cartas de un lado y 2 cartas del otro, como les decía. Y la respuesta es muy tranquila y muy simple. A veces la mayor espiritualidad surge de las cosas simples. El mensaje de esta espiritualidad es no todos los cambios son malos, que corten esa tendencia al horror al cambio. El cambio muchas veces termina siendo bueno, es otro aspecto y es otro conocimiento. Muchas gracias, Piedra Blanca. Como les dije, compartan, colaboren al CBU, al PayPal, los que puedan hacerlo, ya sea del país que sea, pueden hacerlo. Y la piedrita blanca, ¿qué se va? Se va la piedrita blanca. Y vamos a ver la piedrita azul. Acá tenemos la piedra azul. ¿Quién será que eligió esta piedra tan particular y que está al final de la lectura, ¿no? ¿Y qué pregunta habrá hecho esta persona? Como les dije, les mando un saludo muy grande antes de que llegue el final del video y no lo miren. Gente de México, de España, que no sé por qué no hay más gente de México, de España, piedras azul, que me miran. O sea, es como que siempre hay el mismo porcentaje, ¿no? Es raro. Yo siento que me escribe mucha más gente de México y de España y que va aumentando, pero bueno, las estadísticas de YouTube, ya lo saben. Espero que muestren el video, YouTube. Gente de YouTube, muestren el video. Hay mucha gente que le gustan las lecturas y quiere que siga haciéndolas. Habrá otra gente que no, bueno, pero es así. Vamos a ver si lo que preguntaron, Piedra Azul, es sí o es no. Les advierto que hoy doy muchos detalles. No sé por qué, si es la noche, la época. No culpes a la noche, no culpes a la luna. Vamos a ver qué es lo que pasa. 1,
2, 3, 4 y 5 cartas para la piedrita azul, para aquellos seres extraños que eligieron la última, a la cual hoy le voy a dar un tiempo necesario. A veces me doy cuenta que me apuro. La otra vez me lo dijo una chica. Me dijo, ¿te apurás con la última lectura? Y sí, uno quiere terminar, ¿vio? Hoy no me voy a apurar, voy a seguir hablando tonterías de más a propósito. Bueno, vamos a ver qué nos salió Piedra Azul, a ver si es sí o no. Bueno, empezamos muy bien con el Rey de Pentáculos, ahora la tirada me arruina todo, ¿no? No, buenísimo. Las de Pentáculos, cuidado con los oros, la gente que está con el dinero ahí. 10 de espadas. The Hanged Man. Acá tenemos The Hanged Girl, tenemos acá. Y el 5 de Pentáculos. Bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa acá. La piedra azul nos quiere comentar algo para que ustedes lo piensen. Como saben, yo no subestimo a mis consultantes y siempre les digo la reflexión que se me ocurra y les hablo con total honestidad porque siento que es lo mínimo que se merecen. Así que les voy a comentar cuál es el conflicto que tenemos acá, que ustedes lo deben saber. Muchas se deben estar riendo si están viendo el video ahora mismo, imaginando lo que les voy a decir. Dice, ¿con qué se va a salir este loco? Pero bueno, tenemos al Rey de Pentáculos. Si son chicas sobre todo, tenemos a una especie, en el caso del amor, una especie de pareja ideal a la que no se le podía reprochar nada, con la cual empezó todo, pero en algún momento todo se rompió y se convirtió en un sacrificio y en una decepción. Esa es la historia que tenemos acá. Tenemos la historia de el príncipe azul, que de repente empieza a manifestarse en la vida diaria y pierde su principado, digamos, se transforma de príncipe en mendigo. Y eso es un poco lo que tenemos acá, ¿no? El decaimiento de esta figura, de este Rey de Pentáculos que dominó al lobo, que tiene todos los conocimientos, la experiencia, ¿no? Que es una figura poderosísima y que en el camino ustedes tuvieron que sacrificar muchas cosas por esta figura poderosísima, y hoy están un poco decepcionadas con esto y me preguntan si todo va a ir bien. La respuesta, se lo digo, es sí, va a ir bien, pero van a seguir así de mal. Fíjense que la última carta, si bien es un 5 de Pentáculos, nos habla de no poder acceder a ciertas cosas. Nos habla de una puerta de oro cerrada y nos habla de angustia. Tal vez esté también relacionado con esto algún tipo de costumbre no muy buena, como beber alguna cosa de más. Ustedes me entienden de lo que hablo, ¿no? Algún vicio, alguna cosa, o alguna infidelidad también podría haber, que les trae culpa, pero en realidad esa infidelidad tiene un origen en que esta figura, la que han de alguna manera puesto en un pedestal, ha ido cayendo y ustedes han sacrificado muchas cosas para seguir manteniendo este ídolo con piel de barro, ¿no? Entonces esto es lo que genera en ustedes toda esta angustia y toda esta sensación que las hace hacer cosas mal. No las estoy justificando, sí les estoy explicando por qué están con esta especie de crisis, podríamos decir, que es el aspecto que se ve acá hoy, con esta piedra azul que vino bastante compleja, por lo menos para el tema del amor. Para los otros temas les aviso de ahora que no viene compleja, pero bueno, eso es lo que hay, y la respuesta es sí. Lo que preguntaron es sí, pero pregúntense si van a ser felices con esta situación, ¿no? Porque es lo que hay acá. No pareciera que han tenido que sacrificar muchas cosas, en algún momento esta situación de desamparo, de no sentirse cuidadas o valoradas como ustedes pretendían. Y si bien los ídolos son buenos, no todo ídolo es bueno. Les voy a decir una frase que es bastante, ¿cómo les podría decir? Creo que tiene bastante sabiduría, que no todo ídolo es bueno para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, el ídolo puede ser bueno por sí mismo, pero a veces para nosotros no. Y eso es lo que estoy viendo acá. O sea, la idolatría, hay que ver a qué ídolo rendirle pleitesía. Y en este caso, tal vez no coincida con algunos sueños, algunas cosas que ustedes tienen. Perdonen que se los diga así, pero ya saben cómo es mi forma. Así que es lo que hay acá, ¿no? Esta frustración, este sacrificio, pero la respuesta es sí. Si me preguntan si le gustan a una persona, la respuesta es sí, pero habrá que aguantar a este ególatra, ¿eh? Es una persona bastante creída la que a ustedes les llama la atención y por la que preguntan.
Si me preguntan si la otra persona se va a comunicar con ustedes, y después de lo que les estoy diciendo recién, imagínense que no. Para que se baje del pedestal el rey de pentáculos y la llame, va a ser muy difícil. Así que van a tener que volverse a sacrificar si quieren algo y aparecer, digamos. Y si van a aparecer, les doy un consejo, como les doy siempre en el canal, no aparezcan para reclamar. Porque eso, digamos, por un lado están haciendo algo muy bueno para ustedes, que es exponerse. Yo creo que exponerse es bueno siempre. Hay que tener después la sabiduría para soportar esa exposición si las cosas no salen como uno quiere. Pero bueno, yo creo en mujeres valientes, ¿no? O en chicos valientes si son chicos los que están mirando la lectura. Así que les diría que está muy bien esto. Pero pregúntenselo. No hay forma de que esta persona vuelva a exponerse. Así que van a tener que comunicarse ustedes, si es por redes sociales, que la llamen, que aparezcan, que bueno, ya lo saben. Así que en el amor es todo que sí, y siempre acarrea algún tipo de pérdida, el sí. Ustedes, si recuerdan el tema que preguntaron y lo analizan ustedes mismas con los elementos que les doy, creo que van a entender bien de qué se trata. Vamos a decir, para el amor todo es sí, y ese es el sí con sacrificios. No es gratis. Si están esperando y pataleando porque quieren que esto sea gratis y este sacrificio que hacen no se los cobren, la vida se los va a cobrar. No hay otra. No sacrifiquen nada por un ídolo. No lo hagan. Pero bueno, son libres de hacer lo que quieran. Yo les digo simplemente lo que sale en mis cartas. Vamos al tema del dinero. En el dinero acá es mucho más simple todo. Sí, absolutamente. Veo el dinero llegar a ustedes. No es lo que esperaban, tal vez, y siempre quieren un poco más, ¿no? Es lógico, pero el dinero viene, empieza a llegar el dinero que se merecían, aunque al haber un rey de pentáculos están esperando mucho más. Si es un aumento, si es una ganancia financiera, si es una propiedad que se vende, un auto, lo que fuere, piensen que hay que ser realistas, hay que sacrificar algo para tener el dinero. Tiene un poco de decepción, pero la respuesta es sí, háganlo, véndanlo. Si me preguntan si van a aumentar las ventas en un comercio, el comercio estuvo en duda, hubo momentos que parecía que iban a tener que cerrar, acá en el 10 de espadas, entonces costó mucho sacrificio. No es que yo me estoy riendo del sacrificio que hicieron, pero bueno, ya mejorará. Está empezando a llegar dinero. El hecho de que nos hayan salido mal las cosas en el pasado no quiere decir que tengamos que ser negativos en el presente, de ver todo mal, si las cosas están empezando de a poquito a mejorar. Así que de a poquito algo va entrando, algo de dinero va entrando, así que la respuesta es sí. No es lo que ustedes me preguntaron, por ahí me preguntaron, ¿va a entrar mucho dinero? No, mucho no, pero entra dinero. Hay un aumento, hay una ganancia y una tranquilidad económica un poquito mejor. Si esto lo multiplicamos por varios meses, la cosa irá muy bien. Los que me preguntan por el trabajo, la respuesta en este caso, desgraciadamente, es no. ¿Por qué? Fíjense que las puertas están cerradas, sé que han hecho sacrificios, sé que se han quedado sin trabajo algunos de los que me están preguntando esto, que tenía un buen trabajo, que tenía un buen ingreso. Sé toda la historia porque la estoy viendo acá. Lo lamento mucho, no quiero decir que este no es definitivo, sino que es un no momentáneo, así que les pido, traten de seguir trabajando. Es una cosa muy difícil cuando alguien se queda sin trabajo, es muy dramático por un montón de cosas, no solamente por el tema de la seguridad laboral, sino por el tema también del día a día, de cómo empieza a funcionar la cabeza. La verdad, lamento mucho el que esté pasando por ese problema. Si es que hay alguien que está en esa situación, no les pido que me cuenten toda la historia, pero coméntenlo en los comentarios del video, a ver si puedo, aunque sea, tirarles una buena energía desde acá. Pero bueno, lamento mucho, pero más adelante irá mejor. O sea, esta carta nos habla de que la puerta está cerrada, pero está la puerta. Podría salir mucho peor en el tarot, y no lo digo para quedar bien con ustedes, podría salir un 1 de espada acá, cualquier cosa que fuera mucho peor que esta decepción que tiene ante la puerta cerrada. Para que haya una puerta cerrada quiere decir que en esa puerta podemos entrar, o sea que el trabajo finalmente se puede conseguir,
pero estamos en un momento donde no va a ocurrir. No quiero decirles algo falso, y si ocurre, mejor. Quiere decir que pudieron cambiar algunas de las energías anteriores de la lectura, que eso es lo que les recomiendo, ¿no? Que trabajen mucho sobre la pérdida laboral, sobre el sacrificio que han hecho y dejar un poco esto de lado y quedarse en esto, ¿no? En aceptar que tal vez no sea lo brillante que era el otro empleo que tenían o el que han tenido alguna vez en sus vidas o lo que proyectaron, ¿no? Bueno, eso en cuanto al empleo y al trabajo, y vamos ahora al tema de los exámenes. Bueno, los exámenes, si son 5 exámenes, hay uno que lo dan mal. Estoy siendo muy concreto con los estudiantes, ¿eh? Saben que nunca me comentó nada ningún estudiante. Les pido, si pueden hagan un comentario, yo soy estudiante, lo miro, porque a veces lo del estudiante si no lo voy a terminar sacando, porque nada, tal vez no haya, y yo todas las tiradas hablo de gente que está estudiando, ¿no? Así que aclárenmelo así lo sigo haciendo. Es eso. Tema espiritual, de crecimiento personal, como lo quieran llamar, que nos cuentan estas cartas que ustedes eligieron en esta piedrita azul, que es bien compleja, que se vino hoy. En el buen sentido, porque la complejidad siempre trae claridad después. Vamos, bueno, si uno lo sabe ver, ¿no? ¿Qué nos cuenta esta historia? La historia ya saben, se las conté durante todo este momento que vimos otros temas. La historia nos habla de haber conseguido lo que buscaban, de haber empezado con eso y que de repente eso se cortó y ahora no hay cosa que los conforme. Nos habla de aprender, como diría de alguna manera el I Ching, un libro que yo consulto seguido, de sabiduría china, lo grande de aquello pequeño, ¿no? O sea, ellos tienen una idea de entre lo pequeño y lo grande, en esa idea de Yin y Yang que tienen, y digamos qué importante es lo pequeño de lo grande, porque es nuestro acceso, y eso es lo que hay acá, aprender que lo pequeño también tiene que ver con lo grande. No es conformarse, no es disminuirse, es simplemente entender que son etapas del ciclo energético que les toca, y que esas etapas todas las tienen. Fíjense que cuando uno escucha muchas personas que han triunfado o han tenido cierto éxito, aunque tal vez en otros aspectos de su vida no lo tengan, siempre hablan de momentos difíciles. Y aún aquellos que nosotros creemos que no pasaron momentos difíciles, cuando se les pregunta un poco, siempre lo dicen. O sea, tampoco el hecho de pasar momentos difíciles hace que uno tenga asegurado el éxito. ¿Me entienden lo que digo? Pero sin momentos difíciles no hay éxito seguro, ¿eh? Y si no hay puerta acá, como les dije recién a la gente que busca trabajo, es porque no les toca, nunca. Entonces, el hecho de que exista la puerta, existe la posibilidad de atravesarla. Eso es lo que nos enseña este mensaje de crecimiento personal o de espiritualidad, y que tiene que ver con aspectos de cómo desarrollamos nuestra vida. Yo siempre se lo explico de una manera concreta. No me gusta toda esa cosa de cubrirlo con una belleza medio artificial, sino que lo entiendo desde ese lugar y que la belleza depende de cómo lo vean ustedes. Así que Piedra Azul, muchas gracias por haber venido a ver mis lecturas. Les pido por favor, como les decía, que pongan like mínimamente para poder apoyar, que pueda seguir haciendo los videos. Los que puedan donen al CBU en Argentina, o al PayPal en Chile, en Uruguay, en Colombia también la gente que me ve, en España, gente de Miami también. Así que les mando a todos un saludo muy grande y espero que tengan una gran lectura de este video y que les haya ido muy bien. Un abrazo grande a todos.